Muy buenas, mis queridos Humphreys. Hoy vamos a ver todo lo relacionado con el ADN y por qué es la biomolécula portadora de la información genética. Sin nada más que decir, dentro intro. Bueno, como dije antes de la intro, hoy vamos a ver por qué el ADN es la biomolécula portadora de la información genética. Y por supuesto, tenemos que desarrollar los característicos experimentos. Y es que esto lo sabemos a día de hoy, en el año 2024, cuando estéis viendo este vídeo. Pero en 1928 todavía teníamos algunas dudas. Así, con este experimento que los pobres ratones fueron infectados con Streptococcus pneumoniae, es una cepa bastante virulenta que suele producir la muerte, pues Griffith observaba cómo si se inoculaba una cepa S, que tenía una cápsula protectora, S de smooth, de liso, el ratón moría. Sin embargo, con otra cepa de esa Streptococcus pneumoniae, que era rugosa, no tenía esa cápsula, el ratón no moría, no era virulenta. Es más, si yo cogía esa cepa lisa con cápsula que producía virulencia, que mataba, y le aplicaba un tratamiento térmico que se cargaba esa bacteria, no pasaba nada, el ratón sobrevivía. Pero aquí está la cosa más interesante, que es que si yo cojo esa cepa que está inutilizada, es decir, que está muerta por calor, pero la pongo junto con la otra cepa que no producía la muerte, que era la rugosa, y las ponía las dos juntas, es decir, la S que estaba inutilizada por calor con la R que en principio no producía la muerte, pues cuando se juntaban ambas, producían la muerte del ratón. Y Griffith decía que había unos factores transformantes que se transmitían de esa cepa S a esa cepa R y que producía la muerte del ratón. Ahí quedó la cosa. Sin embargo, en 1944, Abre y colaboradores confirman que esa molécula era el material genético, el ADN. Luego nos vamos a una confirmación posterior, a 1952, cuando Hershey y Chase, que eran, si no me equivoco, un matrimonio, pues dicen, vale, ya sabemos que los virus son entes biológicos que son parásitos celulares obligados y muy específicos, y que se reproducen dentro de una célula. Pero, ¿qué le introducen a esa célula para que puedan reproducirse? La molécula que le introduce a esa célula, por tanto, tiene que ser la que tenga la información genética. Pues vamos a ver, marcándolas radiactivamente, si son proteínas o si es el ADN. Al marcarlo radiactivamente, se observó cómo una cepa que estaba marcado radiactivamente el material genético, se encontró trazas de radiactividad dentro de la bacteria que era infectada por el virus. Por tanto, al tener esa radiactividad en el ADN inoculado por el virus, sacamos como conclusión que es el ADN lo que le inocula ese virus y por tanto es la biomolécula portadora de la información genética. También se hizo el caso con la proteína. ¿Podrá introducir alguna proteína? Se marcó radiactivamente las proteínas del virus y se vio cómo en la bacteria no aparecía nada de radiactividad. Por tanto, no introducía ninguna proteína y esa proteína no era la biomolécula portadora de la información genética. Vuelvo a decir, solo encontrábamos radiactividad dentro de la bacteria en el ADN que inoculaba el virus. Por tanto, el ADN es la biomolécula portadora de la información genética. Luego, polémicas aparte, ya sabemos que en 1953, la polémica la tenéis en otro vídeo, Watson y Crick formulan el modelo de la doble hélice del ADN, que tiene una serie de características muy importantes. Son dos cadenas enrolladas en toda su longitud y son antiparalelas. Recordar esto, antiparalelas. ¿Qué quiere decir? Que el extremo 5' de una hebra se opone al extremo 3' de la otra. Acordaos de esto porque nos va a dar un poco de dolor de cabeza. Tienen un eje de fosfopolidesoxirribosas, es decir, el fosfato y el azúcar, en el exterior, mientras que las bases nitrogenadas quedan en el interior y se unen a las otras bases nitrogenadas de la otra cadena por complementariedad. Esa complementariedad va a ser adenina con timina y citosina con guanina. Es una doble hélice dextrógira, que quiere decir que gira en el sentido de las agujas del reloj, y tiene un enrollamiento plectonémico, es decir, que para separar las hebras es necesario desenrollarlas.
Vuelvo a decir que las bases nitrogenadas, la complementariedad, porque es muy importante para los ejercicios que nos piden, es adenina con timina con 2 puentes de hidrógeno y citosina con guanina con 3 puentes de hidrógeno. La citosina con la guanina, al tener 3 puentes de hidrógeno, son más difíciles de romper. Y la vida se basa en esto, lo que se llama el dogma central de la biología molecular, formulado por el propio Crick. El ADN es el jefe de la célula. ¿Qué quiere decir? Que tiene toda la información necesaria para determinar la secuencia de los ácidos ribonucleicos, del ARN y de las proteínas. El ARN es una molécula intermediaria, que ahí lo represento como un teléfono. Es, vamos a decir, el secretario, el que copia la información que dice el jefe y se lo va a trasladar ¿a quién? A los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Las proteínas. Es decir, las unidades efectoras y funcionales van a ser las proteínas. Sin embargo, el jefe es el ADN. Las proteínas no van a hacer más que cumplir las funciones que manda el jefe. Y vuelvo a decir, esto se llama dogma central de la biología molecular, que fue formulado por Crick, pero luego veremos en el bloque de microbiología cómo hay algunos virus que pueden darle la vuelta a este proceso. Es decir, tenemos una información, que es el jefe, el ADN, que pasa al secretario, que es el ARN, y luego a los obreros, que es la proteína. Pero hay algunos virus que pueden pasar de ese secretario, del ARN, al jefe, que es el ADN, ¿vale? Lo veremos en el caso de microbiología, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Humphreys. Ya sabéis, cualquier duda podéis ponerla por los comentarios. Si queréis recurrir a un contenido teórico, podéis consultar el blog, que os dejo el enlace abajo, y nos veremos en posteriores vídeos. ¡Hasta la próxima!